Bienvenidos a su podcast de Entre las Ramas. Hoy con nuestro capítulo 9. No puedo creer que ya vayamos a hacer 9 capítulos después de tanto batallar para iniciar el podcast. Pero aquí estamos de nuevo, Aurora Carranza, Yolanda Chapa y su servidora Lorena Martínez. Y hoy les vamos a platicar de algunas técnicas que utilizamos para la creación de nombres en nuestros libros y en nuestras historias o para nuestros personajes, de lugares, de gente, de cosas, etcétera, etcétera. Muy bien, entonces me toca comenzar a mí y déjenme les platico aquí algunas de mis técnicas. La que más uso para ponerle nombre a los personajes es buscar en Google nombres de bebés, pero mi página favorita para eso es todopapás.com porque tiene una herramienta muy padre en la cual puedes buscar por significado del nombre o puedes buscar por idioma del nombre. Entonces, puedes buscar, por ejemplo, nombres alemanes que signifiquen algo. O simplemente le puedes decir, quiero nombres australianos, y te saca una lista de nombres y te saca qué significa cada nombre o de dónde procede el nombre. Y pues ya lo único que hago es aventarme una larga lista para encontrar un nombre que me gusta cómo suena cuando se pronuncia, cuando se lee, así como el significado sea algo adecuado para el personaje. De tal modo que, a mí me gusta pensar que mis lectores, cuando están muy enganchados con la lectura, a lo mejor podrían meterse a buscar y digan, ¡ay, mira, este nombre significa y tiene algo relacionado que ver con la historia! Entonces, esas son pequeñas sorpresas que me gusta dejarle a los lectores ahí guardadas. Lo otro que hago es ir a buscar en otros idiomas. Por ejemplo, en Google Translate pongo una palabra que me gustaría que fuera el nombre del personaje, no sé, luna, mar, flor o algo así. Lo pongo en Google Translate y me lo traduce a algún idioma que yo seleccione ahí. Y si me gusta cómo suena, ya ven que Google Translate trae la bocinita para escuchar cómo suena la palabra. Si me gusta cómo suena, también lo uso como nombre para personajes o para lugares. El que sigue, a lo mejor ahorita es un poco complicado porque no podemos ir a ningún lado, pero cuando me hacían falta apellidos o nombres, lo que hacía es que me iba a la biblioteca, me paraba en algún pasillo aleatorio de la biblioteca y empezaba a leer los nombres de los autores de los libros que estaban ahí. De hecho, por eso uno de los lugares importantes en Polaris 2 se llama Friend, porque es un pedazo de un apellido de un libro que estaba ahí al lado cuando estaba escribiendo esa parte del libro, de que, ¡ay, me falta un nombre! Volteé a buscar lo que había y agarré un pedazo de un apellido. Tú te llamarás Friend. Como me funcionó, a veces me seguía dando la vuelta cuando me hacía falta información de nombres para lugares o para cosas, y entonces empezaba a leer así los lomos de los libros y seleccionaba trozos de los apellidos de los autores o el apellido completo. Por eso Andrea se apellida Sullivan, también le tocó. Y bueno, esa es una técnica que utilizo cuando puedo salir a la biblioteca. También lo he hecho en librerías, pero pues en librerías luego lo ven a uno feo si se tarda mucho anotando cosas de los libros. Más si vas y no compras, ¿no? Exacto. Entonces, pues bueno, la biblioteca también aparte pues tiene más surtido de diferentes que una librería tal vez. Uh-huh. Pero ambas funcionan. Y mi último método es buscar un generador de palabras aleatorio. Nada más cuando hagan su búsqueda en Google tengan cuidado del tipo de generador, porque hay dos tipos de generadores. Un generador es el que literalmente te da una palabra ya existente de manera aleatoria en inglés o en el idioma que selecciones, y pues ese no nos es tan útil, ¿verdad? Porque pues yo no quisiera que uno de mis personajes se llamara motor o se llamara penicilina. Pero hay otro tipo de generador de palabras aleatorias en el que tú le puedes decir qué letras quieres que tenga la palabra,
cuántas letras quieres que tenga de largo y te genera un montón de palabras aleatorias. Obviamente son palabras inventadas y hay algunas que son impronunciables, ya que dejan de que 4 consonantes juntas y pues eso no se puede pronunciar. Pero le puedes pedir que te haga una lista como de 40 palabras y te pones a leer las palabras y a lo mejor alguna te hace sentido. Bueno, a mí lo que me gusta es que me hagan sentido fonéticamente y que las pueda pronunciar. Ya después me encargo en la historia de explicar a lo mejor cómo suena cuando algún personaje le diga, ay, pronunciaste mal mi nombre, deberías de decirlo así. Como Hermione, ¿no? Sí, de hecho iba a dar el ejemplo, sí. Sí. Entonces también uso esa cuando quiero que especialmente el nombre sea nuevo, no conocido por nadie y que suene como a algún idioma o que sea totalmente extraño, utilizo la herramienta de palabras aleatorias. Hay uno que se llama wordgen.eu y ese te genera palabras aleatorias de este tipo que les digo, donde mezclan un montón de letras. Bien. Si alguna vez no saben qué poner de password, también les sirve esa página. Y pues bueno, esa ha sido mi participación el día de hoy. Espero que les sirva. Les cedo la palabra a Aurora. Bueno, en mi caso, con lo que es mi asignación así de nombres a personajes sobre todo, porque yo soy muy mala para estarle dando nombres a ciudades. Yo uso varias técnicas diferentes. En un caso muy específico, con lo que fue una de las protagonistas de La Conquista de los Dioses, yo digo que es un acrónimo y ya me hicieron dudar, pero bueno, yo hago lo que hice con este personaje, con Aucarot, fue juntar de 3 palabras ya existentes, de hecho de mi nombre propio, la primera sílaba de cada una, y de ahí lo que eran esa primera sílaba de cada palabra me dio las 3 sílabas de su nombre. Ese fue un modo de aplicar el nombre para este personaje, y a algunas amistades y familiares les gustó mucho ese juego con las palabras, y pues entre mis hermanos quedó, digamos así, el apodito. De ellos también pues les quedaba padre cómo suena la primera sílaba de lo que es nuestro cada nombre y cada apellido. A veces, pues como dice Lore, puede que coincida que tienes mucha consonante y pues no suena bien, o incluso suene un poco ridículo. Pero con suerte, pues pensando así en nombres, al juntar esas sílabas te da así algo que rítmicamente, o digamos así en cuanto a fonética, al sonido, digas, suena bien, me gusta, o suena interesante, o suena exótico, ya dependiendo de lo que busques para tu personaje. Esa fue una técnica, entre comillas, que utilicé. Otra, súper sencilla, es si hay un nombre que ya existe, voltéalo al revés. Y a veces te salen nombres muy padres, que sobre todo en lo que es la fantasía medieval y épica, incluso en ambientes totalmente ficticios, que te puedes dar el lujo de que no necesitan tener un significado o ser nombres que suenen realistas. Te funciona muchas veces bastante bien. Un ejemplo con el personaje de Nebur que tengo en La Conquista de los Dioses, la palabra al revés es Rubén. No hay mayor ciencia, por muy chido que se oiga el nombre del personaje. Hay otros casos en los que lo que hago es buscar el significado. A mí en lo personal el nombre es lo más difícil que para hacer. Entonces casi siempre ya tengo toda la personalidad, incluso a veces la descripción física. Ya tengo a mi personaje, ya tengo quién es, a dónde va, pero no tengo el nombre. Entonces lo que hago en esos casos es esa característica que tiene mi personaje o esa prioridad que tiene su personalidad, es donde me pongo a buscar nombres. Literalmente pongo nombre que signifique lealtad, nombre que signifique cobarde, nombre que signifique tal. Me pongo así a buscar nombres que signifiquen y empiezo así a buscar características y el idioma que caiga. Muchos nombres nórdicos y nombres incluso celtas salen muy buenos para que suene así, tu personaje se oiga muy padre, sin necesidad tampoco de caer a clásicos nombres griegos o de dioses que abundan en mucha literatura. En cambio, por ejemplo, en un ambiente como el de esclavitud,
ahí sí quería nombres que fueran más realistas. Israel, Tania, Danae, Catherine, que fueran nombres que te puedas imaginar a amistades o conocidos que tengan esos nombres. Entonces en ese caso sí buscaba, hay personajes que sí busqué un significado, pero procuré mantenerme en la lengua hispana o lengua inglesa o incluso lengua griega, pero no sonar tan exótico, pero que sí tuvieran el significado que yo buscaba, para que eso también siento que le da esa vida a la personalidad de cada personaje, valga la redundancia. Los hace más creíbles, les da un poco más de fuerza. No tengo, así como dice Lore, la verdad, todo papás, bebés y más, nombres para bebés, o sea, suena muy absurdo, pero esas páginas tienen esas bases de datos tan completas que te sirven bastante, porque muchos tienen el origen, incluso en este caso que había personajes en esclavitud que son de hace 400, 500, 700 años, pues no les vas a poner Brian, o sea, porque Brian no existía hace 700 años. Entonces ahí sí, por ejemplo, buscas nombres, bueno, que suenen, que sean más o menos de la época, que tengan el sentido, el significado que buscas. El caso de Alfonso, yo me quedé impresionada cuando en su momento vi el origen de la palabra, el significado, el tiempo y todo, me encantó. Y esa vez, esa investigación precisamente para esclavitud, recuerdo que hasta les puse apellidos. Todos los personajes tienen apellidos, aunque en el libro no se les menciona. Y todos los apellidos van acorde también digamos, a su linaje familiar. Entonces sí es muy chido investigar. Muchas veces en mi caso es más eso. Me voy al significado, lo que quiero que represente al personaje, y de ahí pesco el nombre que sí me suene, que la fonética me guste, que suene acorde al ambiente, al personaje, al mundo que estoy creando. Y pues así de golpe y porrazo son las técnicas o los tips, digámosle, que yo siento que podría aportarles. Es mi parte. Le cedemos la palabra para ver qué nos dice a Yolanda Chapa. Muchas gracias, Aurora, por cederme la palabra. Qué amables están el día de hoy. Sí, somos un amor, gente decente. Hoy nadie está robando la palabra ni nada, muy cortés todas las Es que no empecé primero, si no me hubieran tenido que robar la palabra. Bueno, ahora sí, ahí voy. Pues verán, yo tengo un poquito de las explicaciones que comentaron tanto Aurora como Lorena. Voy a repetirlas a lo mejor, pero igual a lo mejor tienen una, pues no significado diferente, pero otro enfoque, ¿no? Por ser otra persona con otra forma de pensamiento, ¿no? Entonces vamos a ver qué sale. Ok, en la primera instancia, yo, en el caso, trato de variar un poquito conforme estoy escribiendo más y nuevos personajes, pero originalmente yo me he basado un poquito entre nombres existentes y nombres que fueran parte ya de mitologías. Por ejemplo, entre los nombres existentes que ya aparecen en mis libros de Lani están Gemma, Kiki, Brunet y Vela. Brunet y Vela son pueblos que aparecen en el reino de donde vive Lani, pero Brunet es el apellido paterno de unos primos míos, y Vela era igual el apellido de una amiga de sus primos. Entonces me encantó el apellido Brunet, porque dije, no, es que esto no soy en otro lado, no, tiene que quedar Brunet. Y Bella dije, no, pues también soy original, soy diferente. Y fue donde los junté, dije, no, estos los agarro para un lugar. En el caso de Gemma, es una amiga mía de la primaria, que todo eso muy raro, porque yo le dije, oye Gemma, estoy haciendo un libro, ¿tú qué quieres ser en mi libro? Estaba chiquita. Qué linda. Sí. Y me dijo, oh, quiero ser una princesa. Entonces, bueno, Gemma no salió exactamente princesa, pero si leen el libro 3 van a enterarse de algunas cosas. Y finalmente Kiki es el nombre de una prima que no se llama así, pero así le terminaron diciendo, ¿no? Como a Yolanda le dicen Yoli, y a Lorena Lore, y a Aurora, ¿cómo te dicen? Aurora me dicen Aoki. No es que todas las Auroras le llamen así, pero específicamente a ti te llamaron así por alguna razón, ¿no? Entonces fue el caso de mi prima, y dije, oye, pues ese nombre no lo voy a seguir en ningún otro lado, lo quiero. Y entonces se lo agarré. En el caso de los mitos, yo no se lo recomiendo tanto si quieren agarrarlo de un mito muy obvio, ¿no? De
Por ejemplo, no le vas a poner a tu personaje que vive, no sé, en un mundo casi extraterrestre, lo que quieran, Hércules, ¿no? O sea, porque ya es muy común ese nombre. Pero en mi caso, se me hace que aproveché que no había escuchado tanto esos nombres y mi hermano y yo nos encanta la mitología de diferentes lados. Él tiene una gran colección desde enciclopedias, diccionarios de diferentes mitologías y de ahí saqué muchos nombres. Entre ellos están Makesh, que viene de una leyenda maya. Diomedes es un personaje, son dos personajes de hecho de la mitología griega. Amemite es una bestia creo que de Egipto. Ella según no me acuerdo qué mitología, y me voy a dar un coscorrón, es el primer arco iris. Entonces, ya de ahí fui pescando, dije, no, es que este nombre no lo van a oír nadie más, lo voy a agarrar. Pueden hacer eso, se lo recomiendo, si no van a hacerlo muy obvio, ¿no? Ahora como está todo más globalizado, pues se nota más, ¿verdad? Pero, pues de vez en cuando no se puede dar el lujillo. Luego también lo que hago es cambiar el orden de las letras. Me pasó con Yokida y con Ornaifin, que son también dos lugares que aparecen en las novelas de Lani. En el caso de Yokida fue porque en su momento, cuando mi mamá nos platicaba historias donde mi hermano y yo éramos protagonistas o tenía que haber un solo protagonista, juntaba nuestros nombres, ¿no? Y casualmente era Yoda, ¿no? Que bueno, en ese entonces no sabíamos que ya había un Yoda en Star Wars, pero casualmente nuestros nombres así van. Y con mi prima Kiki era Yokida, si lo mezclabas. Ok. Y me gustó mucho. Y en el caso de Ornaifin, gran spoiler, pero bueno, no es spoiler, es como una pista de otra cosa. Pero si ustedes revisan las palabras, sale infierno, si volteas bien las letras. Ok. Entonces, de ahí como que uno se le va aprendiendo el foco, ¿no? Pero lo divertido es jugar más que nada con los nombres, con las ideas. A veces yo sin buscar nombres me salen nombres porque me empiezo a preguntar cómo mezclarías bien las palabras. Otra forma en la que hago es como dijeron Aurora y Lorena pues busco nombres de tal tipo y que sean así, así, así. Por ejemplo, Lani, yo lo escuché, no me pregunten cómo llegué a esa película, pero es una película infantil del gato con botas estilo hawaiano. Sí, no lo volvería a encontrar en la vida, era un VHS perdido en los siglos de la historia. Pero Lani, según la película, no lo he comprobado tal cual, significa celestial. Y dije, necesito ese nombre para una protagonista. Y quedó Lani. Y otros personajes que quiero para un futuro libro que son como digamos como de un trasfondo árabe, busco específicamente nombres que tengan esa connotación, ¿no? Eso que se oigan árabes tanto de la India, que sean más de la religión musulmana, o sea, de un poquito de todo eso, voy buscando que tengan un significado que va a su personalidad para usarlo después. Y finalmente mi último consejo, pues no, sí, es consejo, es eso que yo les comenté de jugar con las palabras. Y eso y de repente se me prende el foco, ¿no? Por lo mismo que estoy jugando. Y eso me pasó con mis personajes de Generaciones Demoníacas. En el caso de ella se llama Ella Peveter. Me surgió el nombre de Ella, sí, ya sé, Ella existe, lo sé. Pero lo que pasó es que como esa novela iba a ser de closet, o sea, nadie jamás la iba a leer. No me pregunten, pero nadie jamás la iba a leer. Nada más la publicaban de DeviantArt porque dije, ¿quién lee en DeviantArt? Muchos leen en DeviantArt, Yoli. Bueno, no tanto en español, pero sí. Entonces, lo que yo hice fue, al principio, cuando se me ocurrió la idea, mi primera idea fue en un capítulo donde ella se despierta y está rodeada de sombras y no sabe qué pasó y se le aparece un hombre que le dice es que tú tienes que estar conmigo, etcétera, etcétera. Entonces, yo para que, pues, no sé por qué, suponiendo tontamente que nadie leería lo que escribiera en inglés, puse she. Entonces, todo lo empecé a escribir en inglés. She was doing this, she was doing that, ajá. Ujú. Y de ahí, al traducirlo, pues me salió ella, literal. Y cuando dije, se oye bien como nombre, o sea, ponerlo como ella. Entonces, fue donde salió. Y su apellido Peveter salió de una materia que yo tuve en la secundaria. Me va a matar mi maestro si no me acuerdo exactamente de qué era, pero era de física. De hecho, por eso la novela se la dediqué a él, porque él me dio el apellido. Órale. El apellido es Peveter porque él nos había hecho una memotecnia, que si no saben lo que es una memotecnia, es un recurso para que tú con cierta imagen recuerdes algo. Y era algo así como de fuerza y poder y velocidad, algo así.
pero lo que él hizo fue poner las letras en cierto acomodo, y lo que significa, lo que él decía en voz alta era: el pebetero de Boiles Gacha. Y ya con eso tú sabías, es que era esta ley con que hizo Sutano, Mengano, Perengano, que ahora les digo, no me acuerdo, no funcionó ya esa memotecnia para mí, pero, pero era pebetero, ¿no? Y dije, pebetero, pues no, y de ahí pebetero me pasó a pebetero. Y de ahí se me fueron ocurriendo cosas, pero pues esa historia, la de Generaciones Demoníacas, que yo recuerde, no salió en la secundaria, pero el nombre se me quedó tanto con eso que estuve jugando, que para cuando lo necesité salió. Entonces les recomiendo eso, que pueden jugar con los nombres. Hay una palabra que les está gustando, pueden voltearla, cambiarla, como hacen mis compañeras, y ya de ahí les va a ir surgiendo algo que les guste cada vez más. Por último, bueno, una de mis protagonistas, que todavía no ha salido la novela, que espero que pronto algún día, mi plan es que se llame Cira. Entonces, ¿cómo me salió? Porque estuve jugando con el nombre de una compañera de la primaria, y la dije al revés, y casualmente su nombre empezaba así, Cira, y Cira me suena a Sirius, que es como luz, y dije, no, de aquí la agarro. Entonces, es cosa de ir jugando con las palabras para que vayan saliendo así cosas, pues cada vez mejores, ¿no? Cuando se nos prenda el foco ya lo podemos usar después. Ujú. Bueno, esos son los consejos que yo traigo. No sé si algún otro de mis compañeras quiere agregar una última cosa antes de cerrar aquí. De hecho, me acabo de acordar de un ejemplo, otro de nombres que yo también usé y se me había olvidado cuando fue mi ratito. No sé si me dan chance. Sí, date. Bueno. Fue con un juego de palabras en inglés. Hay veces en las que por más que busques significados o algún idioma o algo nomás, no das con la palabra, no encuentras lo que quieres. Y uno de los personajes, que se llama Fallen, el nombre ya lo traíamos desde que jugábamos el rol. Como saben, los que conocen, mi primer novela está basada en un juego de rol. Ese nombre ya estaba. O sea, no sabría decir honestamente de dónde salió originalmente. No me he puesto a investigarlo. Pero para otro personaje que está relacionado con este personaje Fallen, yo estaba, ¿cómo le voy a poner? Porque nada me suena, nada me gusta. Y empecé a jugar precisamente con el nombre. Por eso me acordé, por lo que dice Yoli, jugando con las palabras, deshaciéndolas, analizándolas, a veces encuentras cosas interesantes. Y me di cuenta de que pues Fallen está conformado por la palabra fall en inglés, que es caída. Y por ciertos elementos y sucesos que se van a dar en la historia, dije, esto queda muy chido con el personaje. Con este otro personaje puedo jugar con lo contrario, que es lo contrario de una caída, un surgimiento, una elevación. Entonces usé la palabra raise en inglés, que se escribe rise, y lo que es la terminación de este primer nombre, Fallen, Enk, lo coloqué. Entonces de ahí creé el nombre Rising, que es un personaje que va a salir en la siguiente novela. Y digo, de ahí también ya traigo esa idea cuando simplemente no encuentro ejemplos en cuanto a significados o algo. Ya traigo la idea de que, ¿sabes qué? Puedo buscar palabras en inglés o en japonés, la fonética o lo que encuentre. Y de ahí también, como dice Yoli, deshacer una palabra, juntarla con algún sufijo o con algún prefijo, funciona también. Sobre todo en lo que es estos mundos de fantasía, no necesitamos forzosamente seguir reglas, solo que pues sean dentro de ese mundo, si sean coherentes pues las reglas que vamos inventándoles para ellos. Sería mi último aporte, disculpen. Estás disculpada. Sí, no, me parece un muy buen aporte también. Sí, de hecho, pues suena bien, y como dices tú, como son mundos fantasiosos, pues hay autorización de hacer algunas locuras siempre y cuando estén dentro de las reglas de tu mundo, ¿verdad? Uh-huh. Así Entonces, es. sí, de hecho ahí a mí me da mucha risa de tu libro de la conquista, que tienes puros nombres así raros, y, sí. y hay uno súper normal. Y luego está Pablo. Exactamente, sí. Ese fue para eso, o sea, en el momento. Ese tiene una historia chistosa que no estoy segura si alguna vez he contado en las presentaciones. Y ahí me dicen ustedes si quito esto del podcast. A la hora que estábamos con el juego, el personaje Pablo no existía. Pero cuando llegamos a ese punto de el retorno de Aucarod a la aldea de Drailem, en aquel entonces se llamaba
Ay, se me fue el nombre. Auron. En ese entonces el personaje se llamaba Auron. Y pues es un personaje de Final Fantasy. Obviamente no puedes utilizar ese nombre de regalías y así. De ahí lo cambié a Draylem. Cuando en el juego original volví a mi personaje a esa aldea, me decían, te encuentras con el hermano de Auron. Y fue como de que, ok, ¿cómo se llama su hermano? No sé, no traíamos mentalidad en ese rato, no traíamos ganas de pensar y fue como que, se llama Pablo. Y ya, fue como que algo tan súper chusco y fuera de base que todos dijimos, ¿qué te pasa, no? Pero se quedó. Al momento de que estaba haciendo la historia, esa emoción que me dio de lo chusco, sí fue como de que, ¿sabes qué? Precisamente todos los nombres son raros aquí. Y así como en el mundo real te encuentras con muchos lugares donde tienen nombres comunes o muy mexicanos o muy típicos o muy españoles, pues. Ahorita ya es muy común encontrarte con gente con nombres en inglés, digamos adaptados al español. Hace rato lo dije jugando, pero Brian es un ejemplo. Dime cuándo en los 80s o 90s ibas a ver un Brian. No era tan común. Ahora ya es más común encontrar nombres en inglés o en francés o en otro idioma que fueron adaptados aquí, pues se los ponen a sus niños, totalmente válido. Pero a ver, antes, en los 90s, en los 80s, sí era como de que María, Lupita, Guadalupe, Cosita, y de repente una Kimberly. ¡Ah, caray! Era el nombre raro. Al menos yo tengo mucho ese recuerdo de la escuela. Entonces, cuando ya estábamos definiendo aquí los nombres para ya la novela impresa, sí me quedé de, ¿sabes qué? En este mundo, ¿por qué no? Si precisamente estaba manejando ese concepto de que no por ser sobrenatural no van a ocurrir cosas que nosotros conocemos, sí me quedé de que ¿por qué no pueden tener también su momento chusco de a la mamá se le ocurrió ponerle un nombre raro y anormal? ¿Qué es raro y anormal en ese mundo? Pues un nombre de lo más común en nuestro mundo. Entonces, por eso, ¿sabes qué? Se queda Pablo. Se queda Pablo y Pablo quedó. Entonces sí, todos tienen nombres súper raros, algunos no saben pronunciarlos, tengo que estar repitiendo cómo se dice, todo merenganito, menganita, tal, Pablo. ¿Qué? Y el mismo personaje lo dice, sí, yo sé, mi nombre es raro. Y es como que un chistecito que por la nostalgia decidí que se quedara. Pero ahí sí no tengo más razón que decir que pues el máster no traía ganas de pensar en nombres ese día. Pero sí, o sea, así como dices tú, se me hace chistoso que haya sucedido eso en el libro, ¿verdad? Exacto, y te digo, son de esas cosas que dices, venga, vamos a darle un momento de risa al lector. Más porque en ese punto de la historia pues están las situaciones medio tensas, medio desubicadas, medio descolocados. Fue como que vamos a darle un momento de chusco, vamos a reírnos un rato, así es la vida también, hay que reírse de repente. Y pues Así el mismo es. personaje lo acepta. Oigan, ahora que me acuerdo, quiero mencionar un último consejo que a lo mejor suena un poco obvio, pero creo que más que nada para quienes están empezando conforme a los nombres hay que tratar. Creo que Aurora lo mencionó tantito, pero nada más para subrayarlo. Em, yo creo que es, claro, si tú vas a crear los nombres para tu novela, pues es tu obra, tu mundo, tu ambiente, tiene todo el sentido del mundo que hagas lo que tú quieras con ellos. Nada más que yo recomendaría que haya una especie de concordancia. Por ejemplo, lo de Aurora es una excepción porque eso mismo fue el chiste, ¿no? Es pon un nombre normal en un mundo donde no existen esos nombres para que se oiga diferente. O sea, eso sí fue a propósito. Pero yo creo que a veces cuando estamos empezando, y creo que he visto, no los he leído, no he querido leerlos, pero he visto novelas que dicen, no, estamos en México, ¿no? Y tu familia es la típica mexicana, que todos se llaman Pablo, José, Juan, María, etcétera. Y, y tú te llamas Sakura, Hinomoto, Sí. de no sé qué, ajá. Ray Miyamoto, Sí. Sí. Exacto, y que les digo, no es malo en sí, porque sí existe gente así, yo conozco gente así, yo conozco Kimberly, yo conozco Makotos, o sea, yo sí los conozco, o sea, y no es que esté mal, no digo eso, pero por ejemplo, si tú lo que quieres es, pues, situar, por ejemplo, tus personajes en un país muy en específico o algo, y que todos casualmente se llamen, no sé, si estamos en México y que todos casualmente se van a llamar
Brian y Kimberly y Elizabeth, pues mejor sitúalos en otro lado, ¿no? Porque Ajá. no es que esté mal tal cual, pero puede llegar a ser a causar mucho ruido en el lector. Entonces ya con eso ya no desubicas. De hecho, eso me Sí. pasó con Generaciones, porque yo quería una historia en México, pero luego pues la protagonista me salió que Ella, y luego un personaje que va a salir, pero no quiero mencionar exactamente quién por spoiler, se llama Dominic, y yo lo quería así por el nombre del papá de Dominic. Entonces fue donde dije, chin, pues tengo una Ella y tengo un Dominic, y pues ya no me puedo echar para atrás, o sea, va a ser muy raro tener dos nombres en México. Entonces lo que yo hice fue no mencionar de qué países, o sea, pudo ser México, pudo ser China, pudo ser lo que tú quieras, pero no lo digo tal cual. Entonces, eso es una recomendación que hago. Pueden no hacerme caso, pero les comento que podría causarles ruido a los lectores si hicieran algo así, ¿verdad? O sea, una excepción como por ejemplo la Aurora, o si por ejemplo uno de mis personajes fue el único que tuviera un nombre extranjero, eso y sí sería, no suena mal, sería más que válido, nada más que a muy extremo, ahí es donde puede ser un poco extraño. Sí, o sea, no puedes plantar la idea de que tu personaje es la típica mexicana que vive en el barrio bajo de no sé dónde y le pongas el nombre súper exótico que nada que ver con el ambiente. En dado caso, quieres que el personaje tenga el nombre exótico, bueno, dale, como dices, puede ser un personaje foráneo o deja en claro que está viajando y ahora llegó a este país. Si quisieras definir un país, yo creo que muchos hacemos esa trampa, entre comillas, no dar el nombre del lugar, porque eso permite que el sitio, pues precisamente no esté ubicado geográficamente. Y entonces eso le permite al lector identificarse y ponerlo donde se le dé la gana. Ajá, Así O es. sea, ahí es donde puedes que tu historia, pues puede ser en Francia, puede ser en Monterrey, puede ser en Estados Unidos, puede ser en Hawái, siempre y cuando, pues dependiendo de las descripciones que tú des, es donde funciona. Pero si, por ejemplo, si quieres que tu historia sea un ambiente muy, muy, muy mexicano, como dice el ejemplo de Jolie, pues sí tendrías que respetar las raíces. Tu historia es en la Acrópolis, en Grecia. Ah, bueno, creo que no va a ser tan común encontrar gente con nombre mexicano si quieres que sea una historia típica de la Acrópolis o por dar un ejemplo, o sea, No, sí, lo ideal ahí es donde te toca investigar. sí, en general es un buen consejo porque eh, si estás pensando solo como que lo vas a subir así en alguna plataforma para que la gente lo lea como publicación de fan, pero si estás pensando en enviar tu texto también a alguna editorial para que lo aprueben, sí vas a necesitar que tenga algo de lógica esa situación. O sea, a lo que me refiero es precisamente esto de tu protagonista resalta desde el nombre, ¿no? Entonces, a lo Ujú. mejor ahí ya vas a restar puntos a tu texto. Entonces, sí es una sugerencia muy importante la que dio Yoli. Entonces, a veces, bueno, no sé ustedes, pero en mi caso en particular, a veces el nombre es casi creo que lo último que aparece en mis textos. Sí, O les sí, empiezo llamando de igualmente. un modo y a la hora de la hora es de, ay, ya no me gustó o siento que no funciona ese nombre para ese personaje y entonces control find y te vas a dejar de llamar Juanita y ahora te vas a llamar, no sé, Yuridia, vas. Y luego a lo mejor ya no funciona porque igual como que es el detalle que el nombre te ayuda a dar la personalidad del personaje, valga la redundancia. Sí, le da vida, sí. Entonces, a mí sí me ha pasado, no sé si a ustedes chicas, pero sí le he Ujú. cambiado el nombre a algún personaje dos, tres veces en el texto porque no me funcionaba el que le había puesto. O por situaciones como las que mencionaban. Yo en uno de mis textos, no les voy a decir cuál para que no sea tan spoileroso, pero en uno de mis textos viajan mucho a través de diferentes sitios. Y lo que he estado haciendo es precisamente como dijo Yoli, pues tratar de buscar o de contextualizar el lugar a través de los nombres de los personajes secundarios también. Entonces, si este sitio tiene un aire de cultura latinoamericana, pues utilizar los nombres
del tipo latinoamericano, ¿no? Como decías, Lupita, Conchita, Juanito, etcétera, ¿no? Si le quieres dar un aire europeo, pues también utilizar ese tipo de nombres. Si es, el detalle es como que, digo, creo que ahora sí ya nos salimos bien cañón del tema. Desde hace rato, sí, sí. Pero a lo que voy es que el detalle en la fantasía, que es algo que creo que también terminamos platicando siempre, que a pesar de que parece que no hay reglas, que cuando estás escribiendo fantasía puedes escribir lo que quieras, cuando estás creando tu mundo, empiezas a establecer esas reglas. O sea, hay este tipo de personas, es un ambiente de este tipo, y para ayudar al lector a que se sienta en ese lugar, tienes que describir las cosas que están en la cabeza del lector, y de ahí ya tú puedes tomar ese conocimiento que tiene el lector y hacer tu personalización del ambiente, pero está muy basado en lo que el lector trae en su cabeza, y eso incluye el tipo de nombres de lugares, de personas, de objetos, incluye toda una estética alrededor en la que hay que trabajar en el ambiente fantasioso. Entonces, pareciera que sí nos sacamos todo de la manga, pero al final del día, cuando te sacas un mundo de la manga, tienes que pensar en todos esos pequeños detalles de qué tipo de gente está ahí, porque quieras que no, conectamos a través de lo que conocemos. Como lectores conectamos a través de lo que conocemos. Sí, exacto. Y bueno, esto ya es ya muy, 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 muy detallista, pero lo voy a aventar al mundo nada más por si así. No sé, les digo, es algo muy pequeño porque es muy poco probable que pase, pero si gustan, si quieren así investigarle mucho, lo que podrían hacer es también revisar, digamos, la historia del nombre. Por ejemplo, lo comento porque se me acaba de ocurrir no sé si ustedes sabían que el nombre de Wendy, de la de Peter Pan, no existía antes de la obra de Peter Pan. Oh, eso no lo sabía, es información nueva para mí. A lo mejor, eso es lo que tengo entendido, que Wendy no existía, que el autor lo inventó. No sé si lo habrá escuchado de otro lado súper recógnito, ¿verdad? No he llegado tanto. Pero, por ejemplo, si yo sé que el nombre de Wendy no existía hasta que se publicó Peter Pan, que no estoy muy segura cuándo fue, pero según yo debió ser en los 1800, creo, significa que antes de esa época, pues el nombre de Wendy no iría, ¿no? No existe. Entonces, pero les digo, eso ya es mucho investigar, y a lo mejor no tenemos que hacer eso tal cual, sobre todo cuando ya dijimos que pues vamos a agarrar o nombres de lo que conocemos o los vamos a inventar, pero ahí por si quieren así darle un 110, 15, 20%, pueden también investigar cositas así, porque son muy interesantes y sirve que llenamos nuestro bagaje cultural. Uh-huh. Sí. Sí, de hecho, pues es lo que como les mencionaba yo, en mi caso específico con la esclavitud, tuve que meterme a hacer ese brinco de investigar, te digo, hasta crestas familiares y orígenes, historias y todo, de apellidos, de nombres, en el caso de los esclavos que yo sé que tenían siglos, porque obviamente, como dices, si yo sé que Wendy hasta antes de cierta edad no existía, pues no puedo decir que hay una chica llamada Wendy que vive desde hace 7,000 millones de años, cuando pues obviamente no había Wendy's hace 7,000 millones de años, o sea, es por dar un ejemplo. Entonces, si tu historia, yo siento que ahí es donde aplica si vas a meter fechas o así hablar de antigüedad que quieres que suene realista dentro de tu propia ficción. Ahí es donde sí siento que vale la pena hacer la investigación, porque realmente es como dice Yoli, es un tema súper interesante. Te empapas como no tienes idea de datos curiosos, de información que luego dices, esto está muy, muy padre. Incluso a veces encuentras hasta datos de tu propia familia, de tanto que te metes a buscar así nombres, historias y toda la onda. Es una práctica muy, muy padre, la verdad, muy divertida. Pero eso sí, prepárate para perder 4, 5, 6, 8 horas de tu día, ¿no? Prepárate sí, hoy voy a escribir 2 horas y escribes 5 minutos y te la pasaste investigando el resto. Exactamente. Y ya luego no es investigación, ¿no? Luego te pones a jugar, ¿no? ¿Qué nombre significará Lucifer? Sí, también. Been there, done that. Sí.
Bueno, entonces creo que ahora sí ya cerramos con este tema, pero les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Si les gustó si les gustó, les pueden dar like y seguirnos y compartirnos a sus amigos y enemigos y conocidos y familiares para que se extienda estas divertidas y muy entre las ramas pláticas acerca de cosas tanto de lo popular, o sea, conocimientos populares, como de consejos sobre la escritura. Y en el caso muy específico de nuestro próximo programa, no nos esperen en un horario desconocido. Vamos a publicar un evento porque para celebrar el capítulo 10 de Entre las Ramas vamos a hacer la transmisión en vivo. Entonces van a poder disfrutar de nuestros silencios incómodos, tonterías que decimos, nuestras muletillas, nuestras torpecillas, cosas que normalmente no se ven aquí porque todo está hermosamente editado. Gracias a nuestro editor, sí. Un aplauso para el editor. Flores y aplausos al editor. Que no se note que soy yo. Pero entonces sí, esperamos que así como de repente les podemos sacar alguna carcajada o les damos algo de información nueva interesante en estos pues capítulos que grabamos con mucho cariño para todos ustedes, así esperamos que igualmente puedan venir a acompañarnos, a escucharnos, a platicar con nosotros. Yo creo que vamos a poder tener un chat en vivo, me parece. Sí. Y pues interactuar en el momento para escuchar nuestras pláticas, ver cómo brincamos de un tema a otro sin control, procurando tener algo de control, que no siempre es posible, la verdad. Y pues eso va a ser dentro de 2 lunes, para que estén atentos al aviso. Les recomendamos muchísimo se suscriban al canal y tengan activada la notificación para que les llegue aviso de lo que va a ser la transmisión en vivo, ya sea si es una programación previa o en cuanto entremos al aire nos puedan acompañar. Yay. Ahora sí, Yoli, ya puedes despedirte. Adiós. No, digo que tú no se encierras del programa, mujer. Adiós. Ok, cierro yo el programa entonces. ¿O? Me dio un ataque de risa.